Hola Sexto, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Acá de nuevo en una clase audiovisual. Estuve recibiendo algunos trabajos, todavía veo que hay algunos que no han llegado y otros que están en el mail y que todavía no pude corregir, así que bueno, me iré poniendo al corriente con esos trabajos en estos días, en estas horas probablemente, así que quizás en un rato empiezan a recibir alguna notificación de corrección. La idea es un poco dar continuidad a aquello que vimos en la primera clase, en la segunda, si bien tiene una correlación con la primera, la segunda que fue audiovisual. La idea de esto es justamente ejercer una correlatividad para responder a esa famosa pregunta-problema que yo dejé el primer día y que probablemente la tengamos que responder a fin de año con toda la organización del contenido, ¿no? Que implica justamente esto de pensar el pasado, entender el presente, comprender el futuro. En ese marco yo les dejé una película para que ustedes puedan analizar, primero construir lo que era el concepto de ciudadanía y en segunda medida la película para entender estas cuestiones de igualdad de condiciones ante determinado tipo de casos específicos. En ese contexto vimos algo histórico, ¿sí? Como era la situación de la mujer, ¿sí? que peleaba no solamente por sus derechos, sino también por el mero derecho de poder votar, ¿sí? Y en ese marco de industrialización, si se quiere, generalmente en las textiles, ocurría este tipo de situaciones, ¿no? Y aparecen personajes como Virginia Bolten, ¿sí? Que vienen de a poco a representar, o mejor dicho, a hacer primar su verdadera condición de igualdad dentro de la sociedad. No solamente Virginia Bolten, si nos vamos a los tiempos de Rosas, también la creadora del diario La Aljaba tuvo que enfrentarse incluso a la restauración de Rosas y a la censura, por supuesto, fundando su primer diario, un diario de alto contenido feminista, por supuesto. Entonces, por eso yo decía la otra vez, cómo a través del tiempo las luchas sociales son las que van marcando los tiempos, ¿no? O los tempos, para aquellos que entiendan música, aquellas que entiendan música, los tempos de una cronología que no nos da descanso. Y en esa cronología uno trata de ir construyendo la historia, por supuesto, la identidad de una nación. Esa identidad que tanto nos representa también en esa condición de iguales. Nosotros, en base al derecho, somos iguales, saben todos, iguales en todos los sentidos, o sea, igualdad de condiciones para todos y para todas, por el solo hecho de ser personas, ¿sí? ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo es esta ciudadanía construida a través de la concepción de la persona? Bueno, tiene que ver puntualmente con que hay algunos derechos que no necesariamente tenían que ser escritos para ser entendidos en lo posterior como algo escrito. No sé si me explico. La idea de que existiera un derecho anterior, ¿sí?, a una ley, tiene que ver con lo que nosotros construimos y constituimos moralmente como la dignidad de las personas, ¿sí? Todas las personas tienen que tener la dignidad, la posibilidad de acceder a los mismos recursos que tienen los demás. Así se construye un Estado. No es que el Estado es el que decide por sí solo cuáles son esos derechos e igualdades, sino que el Estado somos todos y todas, ¿sí? Nosotros delegamos el poder en los gobernantes. Hobbes, que es un filósofo que escribe en 1651 el Leviatán, decía que en realidad el hombre era lobo del hombre, ¿sí? Hombre entendido en ese momento como toda la sociedad entera. Era lobo del hombre porque todo el tiempo estaba buscando ser presa de sí mismo y socavar en ese marco también los recursos naturales, ¿no? Entonces, desde esta construcción del Leviatán, pasando por los contractualistas, que como Locke decían, bueno, acá fíjense lo que pasa, el hombre delega el poder, ¿sí?, para que otra persona gobierne porque tiene miedo de ejercer él mismo el poder. Otra vez la figura del hombre, ¿no? El hombre entendido como un todo. Entonces, desde ese lugar, ¿sí?, ese miedo a tener poder delega en otra persona la posibilidad, ¿sí?, de ejercer, de gobernar un Estado. En este caso, un Estado de propiedades privadas también, ¿no? En donde empieza a haber una liberalización económica, etc. En ese marco, ustedes fíjense esta puntualidad también. Las personas que declaran los derechos que nosotros hoy conocemos para fundamentar un Estado y para construir una ciudadanía basados en una Carta Magna, en una ley máxima que es la Constitución Nacional, son derechos que en todos los sentidos posibles dicen la palabra hombre, ¿sí? Entonces ahí
se pierde de vista esta condición de todos por igual, la mirada de un hombre entendida desde lo eclesiástico, entendida desde la construcción del poder, se fija solamente ahí, ¿no? Sin embargo, hay una serie de cuestiones que abren un poco el panorama y que tienen que ver justamente con esto de las leyes naturales. Somos todos iguales, ¿sí? A partir de esta construcción de la búsqueda, mejor dicho, de los derechos, como el caso ha sido de Virginia Woolf y otras tantas, Alicia Moreau de Justo les comentaba la otra vez, en esta construcción, vamos un poquito para atrás, 1789, la Revolución Francesa la hacen hombres, ¿sí?, con mujeres, y quien firma parte de esa carta de la Revolución Francesa es una mujer que en cuanto ve la palabra hombre dice, un poquito, esperen acá un poquito, hombres y mujeres, no los derechos del hombre, los derechos de los hombres y las mujeres. Esa persona terminó colgada, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, esa es la construcción que uno tiene que intentar darle la valoración necesaria. Todos como personas, habitantes de un Estado, tenemos los mismos derechos de igualdad, ¿sí? Y en eso hablamos de la justicia social. En cuanto a lo que es la justicia social, en cuanto a lo que es el derecho a la dignidad, sobre todo, ¿no?, de la persona, el poder juega un mecanismo, el poder juega un juego bastante interesante, en donde el lazo que verdaderamente debiera de cumplir, es decir, el otorgamiento por parte del Estado para la redistribución de la igualdad entre todos y todas, muchas de las veces no se cumple, diría yo, en un 100%. Entonces eso es lo que hay que tratar de pensar, y es un poco para cerrar lo que estábamos contando el otro día en la película, lo que intentábamos llegar a la conclusión de la película, en esta cuestión de la mujer, ¿sí?, en esa sociedad tan restrictiva y que a lo largo de los años se mantuvo de esa manera. Fíjense que la mujer va a poder votar recién con el peronismo. ¿Cuál es el dato de todo esto? Que es el resultado de una lucha de muchísimos años. Entonces, a partir de ahí, también construir la ciudadanía. ¿Cuánto le lleva a un país construir ciudadanía? Le lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo construir la ciudadanía que debería de ser, ¿no? Porque estamos hablando de, si nos vamos a la prehistoria hasta el día de hoy, estamos hablando de la construcción de una ciudadanía, ¿sí?, que se viene dando a través del tiempo, en donde en el medio emergió la propiedad privada, en el medio emergieron los derechos de aquellas personas que quizás tenían un poco más y entonces a los otros los infravaloraban. Bueno, así una serie de cosas. Erich Fromm tiene un pensamiento muy particular, es este librito que está acá. Fromm es un psicólogo social. Ustedes saben también que para uno entender las mentalidades de la historia tiene que recurrir sobre todo a la psicología para entender la mentalidad, y también tiene que entender el contexto económico y político de ese momento. Y Fromm lo que hace es un trazado en el cual nos muestra una sociedad entera, ¿sí?, desde los inmemoriales hasta hoy, que se construye basada en el individualismo. El individualismo de las personas que nos lleva a actos de egoísmo, ¿sí?, a actos de impureza, a actos de buscar tener un poquito más que los demás, ¿sí? Entonces, Fromm lo que dice es, bueno, el hombre, otra vez, ¿sí?, el hombre y la mujer crecen en un ámbito de individualismo que les produce el intento de buscar algo para sí y que los demás quizás tengan un poquito menos. Así se construyó la sociedad feudal, así se construyeron muchas sociedades. Esto es para tener en cuenta también en el momento actual, ¿no?, que cuando uno dice nos quedamos en casa y ven que hay un montón de gente afuera, un montón de gente restringiendo la ley igualitaria para todos y todas, donde todos tenemos que cumplir, todas tenemos que cumplir, con quedarnos puertas para adentro, ¿sí?, lo más que se pueda, porque lógicamente hay que salir a comprar. Pero tratar de hacerlo en un ámbito organizado y teniendo en cuenta lo que se está viviendo. Entonces fíjense, hay también ese acto de individualismo, lo podemos trazar en toda la historia y con hechos muy particulares, muy puntuales de cada momento, como este caso que estamos viviendo nosotros en la actualidad. ¿A dónde va todo esto? Construir ciudadanía basada en la igualdad, en los derechos, construir todo este tipo de cuestiones en cuanto a lo que es el beneficio que podemos obtener como sociedad si todos pensáramos juntos, tiene que estar dado desde un ámbito también educativo, ¿no? Y no parte solamente de la educación en la escuela, es parte de la educación en las familias, ¿no?, en lo que uno va concibiendo como una persona, como un ser digno y moral que habita este suelo. Basado puntualmente en el hecho de la ciudadanía en la escuela, ¿sí?, lo que vamos a tratar de hacer es una actividad. Yo les voy a dejar un blog
una actividad a largo tiempo. Esa actividad también es parte de este diagnóstico que estamos haciendo, y por supuesto tengo las listas, o sea que a medida que van cumpliendo yo voy tildando el hecho de que la actividad llegara, y es una actividad que habla de la educación en la escuela, ¿sí? Y cómo las distintas escuelas, ¿sí? o las distintas maneras de enseñar pueden de alguna manera también construir ciudadanía y pueden construir un futuro. Depende qué tipo de paralelo podamos hacer nosotros mismos con eso que vamos recibiendo, con ese contenido que vamos recibiendo. En parte eso, y en parte, bueno, la extracción son fragmentos de la serie Rita de Netflix, es una serie muy buena, y bueno, la idea es poner un poquito en puja esta cuestión de la ciudadanía y la escuela. Bueno, sin más, ojo los trabajos, por favor, me lo tomo a la risa, pero lo tienen que mandar individuales, ¿sí? Me llegaron un montón de trabajos espejo, ¿sí? Trabajos iguales entre unos y otros, entre compañeros y compañeras, por favor, es individual, ¿sí? Así yo puedo también entender qué diagnóstico hacer a la hora de evaluar al curso en general, ¿sí? Traten de mandar, porque incluso se han confundido hasta en las mismas F de una palabra, ¿sí? En vez de beneficio me ponían beneficio y digo, copió, pegó. Así que en serio, es una cuestión de confianza, ¿sí? Hagamos esto lo más lindo posible, que me parece que ustedes tienen opinión para poder llevar adelante este tipo de construcciones, y el hecho de darles una película para lograr eso es parte de la confianza en esa construcción que puedan hacer ustedes, y poder leer algo que también nos signifique algo para todos, entender algo todos juntos, ¿sí? Y todas juntas, y sobre todo en este momento tan difícil que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo pronto, ojalá, y si no, seguiremos por este medio.